El descubrimiento del búnker fue inesperado, el tipo de accidente que debería haberse perdido en el tiempo, pero el destino, o algo más oscuro, tenía otros planes. Nos habían encargado un estudio geológico rutinario, cartografiando los densos bosques del suroeste de Alemania, cuando el suelo bajo nuestro equipo cedió con un estruendo antinatural, un eco hueco que reverberó en el suelo como una advertencia. Lo que desenterramos no era la cara dentada de la piedra, sino la superficie plana y fría del acero, una entrada sellada por décadas de óxido y negligencia, oculta bajo un espeso dosel de raíces y musgo. La entrada era una reliquia de la ingeniería de tiempos de guerra, una puerta de acero reforzado cuyos bordes estaban fundidos por el óxido, sus cerrojos tan inamovibles como los secretos que guardaba. Tardamos horas en atravesarla, con chispas cayendo sobre el bosque en penumbra, mientras la maquinaria gemía bajo el esfuerzo. Pero cuando por fin la puerta cedió, fue como si hubiéramos abierto de par en par la boca de la propia tierra. Un viento frío y húmedo exhalaba desde la negrura de abajo, transportando un olor a podredumbre, a metal y a algo ligeramente agrio que permanecía en la garganta mucho después de que hubiéramos descendido. El aire del interior era viciado y denso, cargado con el peso de décadas de silencio. Las paredes estaban revestidas de acero corrugado, manchado de óxido y condensación, con superficies resbaladizas y frías al tacto. Nuestras linternas proyectaban largos y temblorosos haces de luz a través de los estrechos pasillos, iluminando poco más que el desgastado suelo de hormigón y las descoloridas plantillas de las insignias de guerra. El águila del Reich, con las alas desplegadas, sosteniendo símbolos de conquista que ahora parecían lastimosamente pequeños. El silencio era opresivo, solo roto por el crujido de nuestras botas sobre la grava suelta y el débil goteo del agua en algún lugar profundo del laberinto. Cuanto más nos adentrábamos, más frío hacía, y el frío húmedo se filtraba a través de nuestra ropa hasta que parecía que las propias paredes nos oprimían la piel. Encontramos los primeros documentos en lo que parecía una vieja oficina administrativa, con el mobiliario deformado y roto por el tiempo y los papeles esparcidos por el suelo como hojas caídas. Las carpetas estaban frágiles y amarillentas, con las esquinas curvadas por el paso del tiempo, pero su contenido estaba sorprendentemente intacto. Informes meticulosamente mecanografiados, diagramas y notas manuscritas, garabateadas con la mano afilada y precisa de alguien que había conocido las consecuencias del error. La mayoría de los expedientes eran rutinarios, detallando manifiestos de suministros y asignaciones de personal, pero a medida que profundizábamos en los montones, empezaba a surgir un patrón diferente. Había referencias a operaciones que no reconocíamos, ubicaciones que no estaban marcadas en ningún mapa oficial y proyectos descritos solo con frases crípticas que insinuaban propósitos que iban mucho más allá de la estrategia militar. Me llamó la atención un expediente en particular, con los bordes chamuscados como si hubiera escapado por poco a la destrucción. En su cubierta había una sola palabra, escrita en negrita, con tinta negra que se había desvanecido en el papel. Nachtmare. Nachtmare. El contenido del archivo estaba fragmentado, faltaban páginas o estaban marcadas con gruesas redacciones que hacían ilegibles párrafos enteros, pero lo que quedaba era suficiente para desenterrar la sombra de una historia, que se volvía más oscura e inquietante a cada página que pasábamos. Los documentos describían un submarino, denominado U-571, que había sido modificado para una misión clasificada en los más altos niveles de secreto. El propósito de la nave, por lo que pudimos discernir, no era entrar en combate, sino transportar algo que solo se describía como carga biológica. La naturaleza de la carga nunca se indicaba explícitamente, pero su importancia se subrayaba en cada directiva, cada nota, cada orden dada a la tripulación. Debía estar sellada en todo momento,
custodiada con la máxima vigilancia y entregada en un lugar del Atlántico Norte del que solo se conocían sus coordenadas, una franja de océano abierto, alejada de cualquier ruta marítima o asentamiento conocidos. A medida que reconstruíamos el relato fragmentado, el tono de los documentos cambiaba, haciéndose más urgente, más fracturado, como si el autor hubiera estado escribiendo bajo coacción. Se mencionaban lecturas inusuales procedentes de la carga útil, fluctuaciones en sus sistemas de contención que no tenían explicación. Luego llegaron los primeros informes de la tripulación, relatos de malestar, de tensión que había empezado a propagarse por la nave como una corriente invisible. Las descripciones eran vagas, redactadas en el lenguaje de la burocracia y la moderación, pero su significado era claro. Algo a bordo del submarino había empezado a cambiar, algo que iba más allá de los fallos mecánicos o los errores humanos. El expediente terminaba bruscamente, con la última página medio quemada y manchada por lo que parecían daños causados por el agua, aunque el olor acre sugería algo mucho menos inocuo. Las palabras que quedaban estaban fragmentadas, incompletas, pero su peso era innegable. Resonancia no identificada detectada cerca de la carga útil. Efectos psicológicos observados entre la tripulación. Patrones inconsistentes con las condiciones conocidas. Estado operativo comprometido. Sitio de extracción inalcanzable. Iniciando protocolos alternativos. Estaba claro que lo que hubiera estado a bordo del U-571, lo que fuera que hubieran estado transportando, no había sido contenido. Las implicaciones flotaban en el aire viciado que nos rodeaba, pesadas y sofocantes, y por un momento nadie habló. Cuanto más profundizábamos en la lectura, más describían los documentos una imagen de desesperación, de una misión fuera de control, de una tripulación empujada al borde del abismo por fuerzas que no podían comprender ni escapar. Pero fue el último fragmento, garabateado con letra apenas legible, el que se me quedó grabado. No sigas, no busques, déjalo donde está. La habitación parecía más oscura después de cerrar la carpeta. Los haces parpadeantes de nuestras linternas proyectaban sombras erráticas que bailaban por las paredes como espectros. Uno de mis colegas, Hartman, murmuró algo sobre el frío y se frotó las manos enguantadas mientras inspeccionaba un armario cercano. Podía sentir la tensión en el aire, el miedo tácito que se había apoderado del grupo como un sudario. Pero seguimos adelante, impulsados por la necesidad de comprender, de descubrir cualquier secreto que el búnker hubiera intentado ocultar tan desesperadamente. A medida que salíamos de la oficina y nos adentrábamos en el complejo, el aire se volvía más frío y cada respiración formaba nubes que se suspendían en la quietud antes de disolverse en la oscuridad. Los pasillos parecían ahora más estrechos, con las paredes salpicadas de condensación que brillaba tenuemente bajo el resplandor de nuestras luces, y el sonido de nuestros pasos resonaba de forma extraña, como si el espacio que nos rodeaba fuera mayor de lo que parecía. Intenté alejar la inquietud, concentrarme en la tarea que teníamos entre manos, pero no podía evitar la sensación de que nos estaban observando, de que el silencio que nos rodeaba no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia de algo invisible. Y a medida que nos adentrábamos en el búnker, la sensación de inquietud iba en aumento. Los pasillos se hacían más estrechos cuanto más nos aventurábamos, el aire tan húmedo y frío que parecía respirar a través de una tela mojada. Nuestras linternas luchaban contra la oscuridad y sus haces eran absorbidos por el vacío, como si el propio búnker se resintiera de nuestra presencia. Las paredes estaban grabadas con débiles arañazos, marcas que parecían casi deliberadas, aunque su significado era imposible de discernir. Parecían símbolos, tal vez letras, tal vez algo más antiguo, pero estaban demasiado desgastados para descifrarlos. El silencio era total, opresivo. Incluso el sonido de nuestras botas parecía apagado,
como si el aire mismo tratara de sofocar cualquier ruido, atrapándolo en sus húmedos confines. Hartman caminaba delante de mí, con su linterna proyectando sombras largas y cambiantes en las paredes. De vez en cuando murmuraba, en fragmentos apenas audibles, que el lugar no le gustaba, que el aire parecía más pesado de lo que debería. Ninguno de nosotros discutía. Todos lo sentíamos. Encontramos la siguiente serie de documentos en lo que parecía ser una sala de archivos, aunque era más una ruina que un archivo. Las paredes estaban cubiertas de armarios oxidados, cuyos cajones habían sido extraídos y vaciados hacía mucho tiempo, y su contenido estaba esparcido por el suelo en montones desordenados. La mayoría de los papeles eran ilegibles, reducidos a fragmentos quebradizos por el tiempo y la humedad, pero entre los escombros encontramos una carpeta que había sobrevivido intacta, sellada en una funda de plástico que había conservado su contenido como una tumba. La etiqueta de la carpeta decía simplemente Anomalienbericht U571, Informe de anomalías U571. El informe comenzaba como una lista de observaciones, escritas en un alemán lacónico y formal que detallaba las fases iniciales de la misión. El submarino había partido de una base en la costa del Báltico bajo órdenes estrictas de mantener silencio radioeléctrico, llevando una tripulación de 48 personas y una única carga clasificada alojada en una cámara de contención reforzada. Las primeras anotaciones eran rutinarias, notas sobre el tiempo, el estado de la nave, pequeños problemas mecánicos que se resolvían rápidamente. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono de las anotaciones empezó a cambiar. Una de las primeras anomalías registradas fue un cambio en el comportamiento de la tripulación. El informe describía una inexplicable sensación de malestar que se había apoderado de los hombres, una tensión que se acentuaba con el paso de los días. Los pequeños desacuerdos se convirtieron en peleas a gritos. Los oficiales, por lo demás disciplinados, empezaron a mostrar signos de paranoia, hablando en voz baja sobre cosas que habían visto u oído en los rincones oscuros del submarino. Al principio, estos incidentes se atribuyeron al estrés. Se sabía que los largos despliegues bajo el mar desgastaban incluso a los marineros más experimentados. Pero los informes se hicieron más oscuros, más específicos. Los miembros de la tripulación empezaron a oír ruidos procedentes de la bodega de carga, sonidos bajos y rítmicos que parecían respiraciones, aunque se suponía que la cámara que albergaba la carga útil era hermética. Luego vinieron los sueños. El informe los describía con detalle clínico. Pesadillas vívidas compartidas por varios miembros de la tripulación, llenas de imágenes de formas inmensas y cambiantes que se movían en una oscuridad infinita, con formas demasiado extrañas para comprenderlas. Algunos hombres se despertaban gritando, arañándose la piel como si quisieran arrancarse algo. Otros se negaron a hablar de lo que habían visto, con los ojos muy abiertos y vidriosos y la expresión hueca. El diario del capitán se incluyó como apéndice, con una letra cada vez más errática. Escribió sobre susurros que resonaban en el submarino, voces que parecían surgir de la nada, llamadas en idiomas que ninguno de los tripulantes podía reconocer. Los instrumentos empezaron a fallar sin explicación. Las brújulas giraban alocadamente, como si el submarino estuviera allí a la deriva en un mar que desafiaba la navegación. Una anotación en particular me llamó la atención. El capitán describió un incidente en el que los sensores de la cámara de contención habían detectado un breve pero significativo pico de energía, un pulso que había reverberado por todo el submarino como un zumbido bajo. No se pudo identificar la fuente del pulso, y cuando la tripulación intentó investigar, encontraron la cámara completamente intacta, sus sellos intactos. La última anotación era breve, escrita con letra irregular, casi ilegible. Los hombres no son ellos mismos. Me miran con ojos que ya no son los suyos. Temo que el mar nos haya reclamado.
No llegaremos al punto de extracción. La carga no puede ser entregada. Que Dios nos ayude a todos. Dejé la carpeta en el suelo, con las manos temblorosas, las palabras grabadas en mi mente como una acusación. Hartman había estado leyendo por encima de mi hombro, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. No habló, pero su expresión decía todo lo que yo necesitaba saber. Él también lo sentía, el peso de lo que estábamos descubriendo, la sensación de que no se trataba solo de una historia enterrada en el pasado, sino de algo que aún perduraba, esperando a ser comprendido, o tal vez desatado. Cuando salimos de la sala de archivos, la atmósfera del búnker pareció cambiar. El aire se volvió más frío, más pesado, la oscuridad a nuestro alrededor más profunda y opresiva. Los arañazos en las paredes se hicieron más frecuentes, sus patrones más deliberados, y empecé a notar un leve sonido en el límite de mi capacidad auditiva. Un zumbido bajo y rítmico que parecía resonar desde algún lugar profundo del complejo. Al principio, pensé que era el sonido de la maquinaria, los restos de viejos generadores que luchaban por cobrar vida tras décadas de silencio. Pero el zumbido no se desvanecía ni cambiaba. Era constante, pulsante, como si estuviera vivo. Y entonces encontramos el hangar de carga. Las puertas eran enormes, sus marcos de acero estaban deformados y descoloridos por el óxido, pero aún llevaban la insignia del Reich, sus símbolos apenas visibles, bajo las capas de corrosión. Las bisagras rechinaron al forzarlas, el sonido resonó por el pasillo como el grito de un animal herido, y el aire que escapó era aún más frío, mordiendo nuestra piel como la escarcha. La sala era enorme, sus paredes estaban forradas de andamios oxidados e hileras de estanterías vacías. En el centro del espacio había un único objeto, un contenedor de acero reforzado, con la superficie picada y llena de cicatrices, y los bordes sellados con gruesas abrazaderas metálicas que parecían haber sido atornilladas a toda prisa. El zumbido era más fuerte aquí, vibrando a través del suelo bajo nuestras botas, y cuando me acerqué al contenedor, sentí una resistencia casi física, como si el propio aire me empujara hacia atrás. Las marcas del contenedor eran débiles pero inconfundibles, símbolos que coincidían con los que habíamos visto en los documentos, símbolos que hablaban de advertencia, de peligro, de algo que nunca debería haber sido perturbado. Y garabateada en el lateral del contenedor, en lo que parecía pintura aplicada a toda prisa, había una sola palabra: Verdammt. El contenedor dominaba el espacio como una acusación tácita. Su enorme armazón de acero casi zumbaba con el peso de lo que contenía en su interior. La palabra garabateada en su superficie, Verdammt, maldito, no parecía tanto una advertencia como una confesión, el reconocimiento de algo irreversible. El aire del hangar de carga me pareció más pesado, espeso, con una sensación de presentimiento que me oprimía el pecho, cada respiración superficial y entrecortada. Hartman estaba a mi lado, con la linterna temblándole ligeramente en la mano y el haz proyectando sombras alargadas e irregulares que danzaban por las paredes. Ninguno de los dos hablaba mientras rodeábamos el contenedor. Nuestras pisadas resonaban débilmente en la cavernosa habitación, y el rítmico zumbido aumentaba con cada paso. Las abrazaderas que cerraban el contenedor eran enormes. Estaban atornilladas con una urgencia que sugería pánico más que protocolo, y la superficie metálica presentaba profundos arañazos, marcas que parecían como si algo hubiera intentado salir. Hasta que no miré más de cerca, no me di cuenta de las manchas. Al principio pensé que se trataba de óxido, rayas oscuras que recorrían los lados del recipiente y se acumulaban en su base. Pero la textura no era la adecuada, demasiado gruesa y desigual, y el color demasiado intenso. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que estaba viendo. Sangre, hace tiempo seca y ennegrecida por el tiempo, pero inconfundible.
Encontramos otra serie de documentos cerca de la esquina más alejada de la habitación, esparcidos por el suelo como si alguien los hubiera dejado caer con prisas. Eran diferentes de los otros expedientes, menos formales, menos estructurados, sus páginas llenas de notas garabateadas y diagramas que apenas se aferraban a la coherencia. Eran registros personales, escritos apresuradamente por alguien que había estado allí, alguien que había visto los horrores encerrados en el contenedor y había intentado, en vano, darles sentido. Las notas hablaban de la carga biológica, pero sus descripciones eran fragmentarias, incompletas, como si el escritor hubiera luchado por encontrar las palabras para captar lo que había presenciado. Había referencias a anomalías en el sistema de contención, fluctuaciones de energía que desafiaban toda explicación y repetidas menciones a algo que el autor llamaba el pulso. El pulso no es mecánico, está vivo. Se mueve a través de la tripulación como un virus, invisible pero perceptible, cambiándolos de formas que no podemos entender. Cuanto más leíamos, más inquietantes se volvían los relatos. El autor describía la transformación de la tripulación con un detalle inquietante, no solo su comportamiento, sino su propia esencia, como si lo que había en el interior del contenedor los hubiera reescrito, transformando su humanidad en algo irreconocible. Las notas describían cómo comenzó con cambios sutiles, pequeños lapsos de memoria, una creciente sensación de malestar que se extendió como un contagio. Los hombres se volvieron irritables, sus ánimos se exaltaron por asuntos triviales, sus voces tenían un tono que no era del todo correcto. Luego vinieron los cambios físicos, piel pálida y cerosa que parecía ondularse bajo la luz, ojos que brillaban con un fulgor antinatural, movimientos que se volvían espasmódicos y erráticos, como si sus cuerpos ya no encajaran con ellos. Pero lo peor era el sonido. El autor escribió sobre un zumbido bajo y rítmico que parecía emanar del contenedor, una vibración que latía en el submarino como un latido, cada vez más fuerte e insistente a medida que pasaba el tiempo. La tripulación empezó a oírlo incluso en silencio, un sonido que se introducía en sus mentes y se negaba a marcharse. El sonido les habla, había escrito el autor en una entrada especialmente frenética, con letras dentadas y desiguales. Susurra cosas que yo no oigo, cosas que les llevan a la locura. Se reúnen cerca del contenedor como si se sintieran atraídos por él, con los rostros desencajados, los ojos vacíos, y sé que ya no son mi tripulación. Ahora son otra cosa, algo que el mar ha reclamado. La última página estaba manchada y apenas legible, la tinta manchada y descolorida, pero las palabras que quedaban eran escalofriantes en su sencillez. El pulso está despierto, estamos perdidos. Hartman se apartó de los papeles, con el rostro pálido y el aliento empañado por el aire frío. «No deberíamos estar aquí», murmuró, su voz apenas audible por encima del zumbido que ahora llenaba la habitación. Sea lo que encerraron, no estaba destinado a ser encontrado. Quise darle la razón, dar media vuelta y sellar el búnker tras nosotros, pero mis ojos se fijaron en el contenedor, en los profundos arañazos y la sangre seca, en las débiles vibraciones que parecían ondear en el aire a su alrededor. Lo sentí vivo, como si lo que había dentro siguiera observando, esperando, su presencia presionando mis pensamientos, como un peso que no podía quitarme de encima. El zumbido se hizo más fuerte, las vibraciones más intensas, y me di cuenta con una claridad enfermiza de que no procedían únicamente del contenedor, sino de las paredes, el suelo y el propio aire que nos rodeaba. El propio búnker resonaba con el mismo pulso, amplificándolo, propagándolo. Tendríamos que habernos marchado entonces, pero algo me obligó a acercarme, a extender la mano hacia el contenedor, a pesar de que todos mis instintos me gritaban que me detuviera. Mi mano se detuvo a escasos centímetros de su superficie. Las vibraciones eran tan fuertes que podía sentirlas en el pecho.
en los dientes. Y entonces, justo cuando mis dedos rozaron el frío acero, el zumbido se detuvo. El silencio era ensordecedor, más opresivo de lo que había sido nunca el sonido, y por un momento la habitación pareció congelada, suspendida en una terrible quietud. Entonces se oyó el primer crujido, un gemido agudo y metálico que resonó en toda la cámara, seguido de otro y de otro, cuando las abrazaderas del contenedor empezaron a moverse y sus pernos se tensaron contra una presión invisible. Hartman gritó algo, con voz distante y distorsionada, pero yo no podía moverme ni respirar. El contenedor se sacudió violentamente. Los arañazos de su superficie se hicieron más profundos y, con un último chirrido ensordecedor, las abrazaderas cedieron. La tapa se abrió de golpe. La tapa se estrelló contra el suelo con un estruendo metálico, provocando vibraciones que recorrieron la habitación, mientras el aire parecía retroceder ante la repentina liberación. Retrocedí dando tumbos, con las piernas temblorosas, la linterna temblando en mi mano mientras su haz parpadeaba erráticamente por la abertura del contenedor. El zumbido volvió, más fuerte ahora, más profundo, resonando con una frecuencia que no era solo sonido, sino algo físico, algo vivo que me oprimía el pecho como una mano invisible. Dentro del contenedor había oscuridad, no la simple ausencia de luz, sino un vacío tan absoluto que parecía devorar los débiles rayos de nuestras linternas, tragándoselos enteros. El aire se volvió denso, pesado, impregnado de un olor metálico y dulzón a la vez, como el recuerdo de la decadencia enterrado bajo capas de tiempo. Y entonces, desde las profundidades de aquella oscuridad, algo se movió. Al principio fue sutil, una leve ondulación, como la superficie del agua en calma alterada por el más leve roce. Pero entonces, el movimiento se hizo más fuerte, el vacío dentro del contenedor cambiando y retorciéndose como si algo vasto e informe se desplegara, estirándose después de un largo y forzado letargo. Mi linterna parpadeó de nuevo. Su haz vaciló como si lo que había dentro estuviera extrayendo energía de ella, y en aquella breve y tartamudeante luz lo vi. No era humano, su forma era indistinta, sus bordes borrosos e indefinidos, como si se negara a adherirse a la geometría de nuestro mundo. Su superficie brillaba tenuemente, con un brillo resbaladizo y aceitoso que parecía ondular con cada pulsación del zumbido. Y aunque no tenía ojos, sentí que su mirada se fijaba en mí, aguda e implacable, como la de un depredador que acecha a su presa. El zumbido se hizo más intenso, vibrando a través del suelo y calándome hasta los huesos, y sentí un impulso irrefrenable de apartar la mirada, de correr, de escapar de la atracción de la cosa que ahora se cernía ante mí. Pero no podía moverme, no podía respirar. La oscuridad que lo rodeaba se movió, enroscándose como humo, y a medida que se extendía hacia afuera, su forma empezó a tomar forma, retorciéndose y plegándose hasta convertirse en algo casi reconocible. Las extremidades, largas y enjutas, surgieron del vacío. Sus articulaciones se doblaban de formas que desafiaban la anatomía. Sus movimientos eran fluidos y deliberados. Su torso era estrecho, imposiblemente delgado, y su superficie estaba marcada por tenues líneas brillantes que palpitaban al compás del zumbido. En el lugar donde debería haber estado su rostro, solo había un vacío, una negrura tan profunda que parecía arrancar la luz de la habitación. Hartman gritó, un sonido gutural de pánico que rompió el pesado silencio, y la cosa se volvió hacia él, con movimientos inquietantemente lentos, deliberados, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. Quise gritarle, hacerle retroceder, pero la voz se me quedó en la garganta y las piernas se me congelaron como si el zumbido me hubiera clavado al suelo. Hartman retrocedió a trompicones y su linterna cayó al suelo mientras corría hacia la puerta, pero la criatura se movió más rápido de lo que yo hubiera imaginado.
Con un solo movimiento fluido, cruzó la habitación y sus miembros se estiraron de forma antinatural, doblándose y enroscándose para alcanzarle. No se oyó ningún ruido al entrar en contacto, ni gritos ni impactos, solo un zumbido cada vez más profundo, una vibración tan intensa que parecía que el aire se estuviera desgarrando. Y entonces, Hartman desapareció. No cayó, no se desplomó, simplemente desapareció. Su cuerpo se disolvió en la misma oscuridad aceitosa que se arremolinaba alrededor de la criatura. Su linterna se apagó como si nunca hubiera existido. El zumbido disminuyó por un momento, las vibraciones se calmaron y la criatura se volvió hacia el contenedor. Su forma cambió de nuevo, replegándose sobre sí misma como si regresara a su origen. Pero entonces se detuvo. Su cabeza, o lo que era, se inclinó ligeramente, y aunque no tenía ojos ni rostro, supe que me estaba mirando. El aire a mi alrededor se volvió más frío, las sombras de las paredes se alargaban y retorcían, y sentí que el zumbido presionaba mi mente, no con sonidos, sino con pensamientos, con palabras que no eran palabras, sino impresiones, fragmentos de significado que se deslizaban por mi conciencia como aceite sobre el agua. Vi imágenes, destellos de vastos océanos sin fin, de formas que se movían en las profundidades, demasiado grandes para comprenderlas. Sus formas cambiaban y se rompían como olas en un mar tormentoso. Sentí emociones que no eran las mías, olas de desesperación y añoranza tan profundas que amenazaban con ahogarme. Y comprendí, en ese momento, a qué se había enfrentado la tripulación del U-571. La criatura no solo estaba viva, era consciente, sensible de una forma que desafiaba la comprensión humana. Su presencia se extendía más allá de lo físico, alcanzando las mentes de los que la rodeaban, remodelándolas, consumiéndolas. La tripulación no había sucumbido a la locura, había sido absorbida, su esencia había sido tomada y transformada en algo que servía al propósito de la criatura, fuera cual fuera. Y ahora había vuelto su atención hacia mí. El zumbido volvió a hacerse más fuerte. Las vibraciones aumentaron hasta alcanzar un crescendo ensordecedor, y sentí que las piernas me fallaban, que mi cuerpo se desplomaba sobre el frío y húmedo suelo a medida que la criatura se acercaba. Su forma se cernía sobre mí, sus miembros se desplegaban, se extendían, y sentí que el aire a mi alrededor se desplazaba, se comprimía, como si la propia habitación se doblara bajo el peso de su presencia. Se me nubló la vista, mi mente nadaba en un caos de impresiones y emociones, y me di cuenta, con una claridad repentina y terrible, de que no podía luchar contra él. Ya formaba parte de él. La comprensión me golpeó como una ola, y sentí que me deslizaba, que mis pensamientos se deshacían a medida que el zumbido llenaba cada rincón de mi mente, borrando los límites entre yo y la cosa que se cernía sobre mí. Pero justo cuando sentía que me rendía, algo se abrió paso entre el ruido, un sonido débil y distante que atravesaba el zumbido como un rayo de luz en la oscuridad. Era mi propia voz, que gritaba palabras que no podía recordar, y mis manos buscaban a ciegas la tapa del contenedor. El metal estaba frío y resbaladizo bajo mis dedos, pero lo agarré con todas mis fuerzas, arrastrándolo hacia arriba y cerrándolo de golpe con una fuerza que me produjo una sacudida en los brazos. El zumbido cesó. El silencio fue inmediato, sofocante, como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. La criatura se congeló, su forma se estremeció, la oscuridad que la rodeaba se derrumbó mientras se replegaba en el contenedor. Sus miembros se encogieron, su presencia se desvaneció. La tapa se cerró con un ruido sordo y final. Las abrazaderas volvieron a su sitio como si nunca las hubieran tocado, y la habitación volvió a quedar en silencio. Me tumbé en el suelo, con el pecho agitado, el frío calándome los huesos, mientras el peso de lo que había visto se apoderaba de mí. Hartman se había ido. La habitación estaba vacía salvo por el contenedor y el leve y persistente olor a podrido.
y yo sabía, sin lugar a dudas, que lo que había dentro no se había ido. Simplemente estaba esperando. Esperando a que el siguiente tonto abriera la tapa. Salí a trompicones del búnker, y el aire frío y húmedo dio paso al crudo frío de la noche en el bosque. Las piernas me temblaban. Cada paso se arrastraba como si el peso del lugar aún se aferrara a mí. Hartman se había ido. Los demás se habían dispersado, con un silencio cargado de comprensión tácita. Sellamos la entrada, soldando la puerta oxidada lo mejor que pudimos, aunque todos sabíamos que no resistiría si lo que había dentro decidía escapar. No era contención, era retraso, un esfuerzo desesperado por mantener a raya lo inevitable. Días después, aún podía sentirlo. El zumbido, la presencia, tenue pero persistente, como si la criatura hubiera dejado una parte de sí misma en mi mente. El búnker, los documentos, el contenedor, todo formaba parte de algo más grande, algo incomprensible, y sabía que el silencio no duraría. Lo que había bajo la tierra estaba esperando, paciente y eterno, y en algún lugar, en lo profundo de la noche, aún podía sentirlo observando.